Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos preparando nuestro corazón porque vamos a ver un gran avivamiento en medio de la juventud en esta ciudad. Así que jóvenes, mañana vamos a estar aquí 7 de la noche. Va a ser tremendo el tiempo que vamos a pasar. Quiero hablar esta noche bajo el título Saca al diablo de tu casa. Ustedes no se emocionan. Le estoy diciendo que a esta hora el diablo debe estar preparando sus maletas, empacando ya sus chiros y todo esto. Oh, hay algunos que no lo creen. Saca al diablo de tu casa. Diga conmigo: voy a sacar al diablo de mi casa. Ahora, yo tengo que aclarar esto porque algunos van a llegar y creen que el marido es el diablo. Entonces me van a meter en problemas a mí. Y después el marido va a venir: oiga, usted predicó una palabra que sacara al diablo de la casa y esta loca vino y me sacó. Por favor, hago esa aclaración para que no me vaya a meter en líos. O sea, yo no le estoy diciendo que esta noche eche a su hijo o que eche a la suegra. Se me va, el pastor me dio una palabra. No me vaya a meter en problemas. Toca al que tienes al lado y dile: no vas a meter en problemas al pastor. ¿Aló? Sí, porque hay alguno dormido por allí y se quedó con el título y llegó a acabar hasta con el pobre perro que está en la casa. Usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Diga conmigo: voy a sacar al diablo de mi casa. Usted tiene que cambiar ese tono de Hello Kitty y decirlo con más autoridad. Diga: voy a sacar. Sí, uno empieza todo con esa ternura. El diablo dice: ay, sí, yo te saco a ti primero. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando una persona recibe liberación, recibe libertad, mira lo que pasa con esos demonios, con esas cosas espirituales que salen. Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Mira lo sinvergüenza que es el diablo. El diablo dice, cuando una persona queda libre, por eso, escúchenme bien, por favor, vamos a aprender muchísimo hoy. Cuando una persona es libre, el siguiente paso es que esa persona tiene que ser llena del Espíritu Santo. Es decir, la casa, que es su vida, no puede quedar barrida, adornada y con las puertas abiertas. Por eso es que uno ve que hay gente que recibió liberación, recibió libertad, no se llenó de la palabra, no se llenó de Dios, y después usted ve a esa persona peor que antes. Y ahora usted va a ver, la escritura se cumple. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer, el próximo o el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces la gente dice: ¿pero qué pasó? Pasó Lucas 11, 24. De allí la importancia de uno cuidar a la gente cuando la gente recibe a Cristo. De allí la importancia de hacer un seguimiento. Es como si un bebé nace y uno lo deja tirado en un basurero o lo deja en alguna parte expuesto. Va a morir. ¿Se dan cuenta? Pero otra vez,
Cuando estamos hablando, ese título es bien llamativo, saca al diablo de tu casa. Usted no puede malinterpretar esto, porque no se trata de echar fuera a personas físicas de tu casa. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 6, 10 al 12, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Es decir, que a veces uno se equivoca cuando uno lleva una batalla espiritual a un plano humano, y esto no es humano, esto es espiritual. Y la Biblia dice que la lucha y la batalla no es contra personas, es contra lo que los domina y los controla a ellos. Por eso uno cae en un error gravísimo cuando el enemigo lo lleva a uno a ese plano, a pelear humanamente. Entonces allí vienen los insultos, allí vienen las peleas y los problemas a nivel humano, cuando las cosas son espirituales. Miren lo que dice Efesios 6, 10 al 12, pero en la traducción del lenguaje actual. Efesios 6, 10 dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Diga conmigo, la lucha es espiritual. Diga conmigo, la batalla es espiritual. Entonces tú tienes que llevarla a esa dimensión y a ese nivel. La lucha no es contra tu jefe que te está haciendo la guerra, es contra lo que lo controla a él. No es contra tu hijo directamente, es lo que lo está controlando a él. No es contra la esposa o el esposo o qué sé yo, es contra lo que los está controlando a ellos. Diga conmigo, la lucha es espiritual. Tú tienes que conocer, hablando de lucha espiritual, hablando de voy a sacar al diablo de mi casa, tú tienes que conocer y tienes que saber el poder y la autoridad que tienes en Cristo. Tú tienes que saber eso. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Tú puedes orar, porque Dios sí oye tu oración. Uno se equivoca cuando piensa que Dios no oye la oración de uno, pero sí oye la oración de otra persona. No, Dios sí oye tu oración. Tú puedes orar, tú puedes declarar la palabra de Dios, tú puedes atar, tú puedes desatar, tú puedes profetizar, puedes echar fuera, puedes sacar cosas de tu vida y de tu casa. Eso se llama autoridad espiritual. Digan conmigo, autoridad espiritual. La Biblia dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir, tú tienes poder, amor y dominio propio. No tienes espíritu de temor, no tienes espíritu de cobardía. Dígame en amén, por favor. O sea, tú tienes autoridad espiritual, pero como estábamos hablando el domingo, tú tienes que creértela aquí. O sea, tú tienes que creer la palabra de Dios y tú tienes que creer lo que tú eres. Recuerda que le hicimos mucho énfasis a esto. Voy a creer lo que Dios ha dicho que yo soy. Autoridad espiritual. Mira lo que sucedió, por ejemplo, con los discípulos, con los apóstoles. Jesús siempre tuvo esa lucha, porque esto de la autoridad espiritual es muy difícil de que la gente lo entienda. Los apóstoles, ellos no creían lo que ellos eran. Recuerdan, ellos están en una embarcación. Se desató una tormenta. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo. Y yo enseñaba el martes en la oración, que cuando usted aprenda a dormir en medio de una tormenta, usted es un cristiano de pantalones largos. Eso decíamos el martes. Es decir, que cuando usted aprende a dormir en medio de una tormenta, usted ya puede, ya se le puede dar el título de un cristiano maduro. Si no, usted es un cristiano de minifalda o de pantaloneticas de esas bien corticas. Pero cuando uno puede dormir en medio de una tormenta, eso es señal de que usted confía en Dios, de que usted espera en Dios, de que usted depende de Dios. Entonces, los discípulos y Jesús estaban en una tormenta. Jesús estaba durmiendo. Ese cuadro es el cuadro de la confianza. Si hay algún artista aquí, por favor, pínteme ese cuadro, Jesús durmiendo en una tormenta. Pero que no sea abstracto, que sea una cosa bien bonita. Jesús, ese es el cuadro de la confianza.
Se desató esa tormenta y los discípulos están azarados y angustiados, porque en medio de las tormentas uno se azara y uno se angustia y uno dice: ¿y ahora qué va a pasar? Y todo se va a acabar. Entonces vienen ideas: me voy a tirar mejor por la borda, es mejor ahogarme que ver todo el barco hundido. Entonces uno empieza a pensar una cantidad de cosas en medio de la tormenta. Los discípulos están azarados cuando ellos se acuerdan que Jesús está allí, que estaba tan cerquita de ellos. Toca a alguien y dile: Jesús está tan cerca de ti. Y ellos están azarados y angustiados con Jesús allí en la barca. Y de pronto uno se acuerda y dice: vamos a levantar al Señor. El Señor Él no está disimulando, Él está plácidamente dormido. ¿Ha visto esa gente que tiene esos sueños profundos? Que después el resto se levanta: ay, usted no sintió el temblor. Hay gente que se levanta y dice: un gato pasó por allá en la casa de la esquina, pasó un gato. Tienen un sueño tan leve, mantienen desesperados, preocupados. Está temblando. Y es la cama vieja esa que se... Recuerdo que le hicimos una broma a un compañero en la costa. Vivíamos en el seminario. Y era de eso, un costeño. Los costeños le tienen mucho miedo a los temblores, porque nosotros en el interior estamos más habituados a los temblores que ellos. Y era un costeño de esos que hablaba: oye, che. Y entonces nos pusimos de acuerdo con unos maldadosos allí. Nos metimos a la habitación de él antes de que llegara. Nos metimos debajo de la cama, las luces apagadas. Y llegó el hombre. Sin vergüenza, nos dimos cuenta, ni siquiera oraba. Fue y destapó algo allá en la cocina y nosotros habíamos dos debajo de la cama. Destapó algo en la cocina, comió algo allí y se acostó. No cantó alabanza, no dijo nada. Tipo cayó como una piedra. Y empezamos a mover la cama. Y empezamos a moverla hasta que la movimos. Y el tipo salió asustado. El hombre creyó que era el fin del mundo, gritando. Después salimos nosotros de allí y usted se puede imaginar lo que pasó. Pero escuche, los apóstoles están en medio de esa tormenta. Ellos están azarados y están angustiados. Pero se acuerdan que ahí está el Señor y vienen y lo despiertan. Señor, sálvanos, no tienes cuidado, nos vamos a ahogar. Y Jesús se levanta, reprende a los vientos, diga autoridad espiritual. Le ordena al viento y al mar, le dice: cállate y enmudece. Y después, ¿sabes qué hizo? Fue a arreglar cuentas con los apóstoles y les dijo: ¿ustedes acaso no tienen fe? ¿Dónde está la fe que ustedes tienen? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no usan el poder de la fe? ¿Por qué me despertaron? ¿Por qué no me dejaron dormido? ¿Por qué no calmaron ustedes esa tormenta? Diga conmigo, autoridad espiritual. Jesús esperaba que los discípulos calmaran la tormenta y tomaran control de la situación a través del poder de la fe, a través del nombre de Él, del nombre de Jesús, que estaba allí durmiendo cerquita. Tú tienes el poder. Esto suena un poquito raro, pero tiene que creérsela. Tú tienes el poder, escúcheme bien, para ordenarle a las tormentas y a las tempestades en tu vida: cállate y enmudece, porque Dios está en control de mi vida. ¿Usted sí puede creer que tiene ese poder? ¿Tú sabías que tienes el poder para mover montañas? Dios mueve montañas. Jesús no dijo eso. Jesús dijo que nos daba el poder a nosotros. Oiga esto, mírenme acá por favor. Jesús dijo que nos daba el poder para mover las montañas. Aquello que no te deja avanzar, tú puedes moverlo y ordenarle que se mueva, que se quite, que se retire en el nombre de Jesús. Se llama autoridad espiritual.
Recuerda, no eres común y corriente. Vamos, toca a tu hermano y dile, no eres común y corriente. O sea, tienes poder y tienes autoridad. Dígame en amén, por favor. Es decir, que tienes autoridad y poder para sacar al diablo de tu casa. Diga, voy a sacar al diablo de mi casa. Voy a hablarle un poquito de las promesas sobre su casa. Hay muchas promesas. Hay una promesa extraordinaria. Es una promesa de salvación para su casa. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo. Tú has creído en el Señor Jesucristo. Lo has aceptado como Señor y Salvador. Pero resulta que tú vives y tu familia no es cristiana, tu esposo no es cristiano, tus hijos no son cristianos, familiares tuyos no son cristianos. Pero hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que a ellos, a tus familiares inconversos, los arropa una promesa. Promesa que tú debes reclamar todos los días. Señor, tu palabra dice en Hechos 16:31 que si yo creía en ti, Señor, mi familia también iba a creer. Yo me voy a salvar, pero mi familia también se va a salvar. Es decir, que hay una promesa de salvación sobre tu casa. Los que están de acuerdo conmigo y entienden esto, díganme amén. Ahora, esto no quiere decir, ojo con esto, no es salvación automática. ¿Qué quiere decir? Que no es que yo soy salvo, sí, por creer en Cristo, entonces automáticamente toda mi familia es salva. No funciona así. Míreme acá, por favor. A ellos los arropa una promesa. Quiere decir que ellos van a ser salvos cuando reciban a Cristo como Señor y Salvador. ¿Se entiende? Es decir, hay una promesa. No la estoy viendo hecha realidad, pero la estoy reclamando todos los días. Estoy de rodillas clamando al Señor y esa promesa se va a cumplir, porque el cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es una promesa de salvación. Que puedes preocuparte porque ves que tu familia no cree en Cristo, pero los arropa una promesa. Y tienes que ordenar al enemigo: suelta a mi familia, porque sobre ellos hay una promesa de salvación. Y el diablo te puede decir: ¿dónde está la promesa de salvación? Entonces tú sabes la palabra y dices: Hechos 16:31 dice que si yo creía en Jesucristo y yo he creído en Jesucristo, mi casa se iba a salvar. Toda mi casa va a llegar a los pies de Cristo. Si estás orando con la palabra. Proverbios 3:33, otra promesa. Es una promesa de bendición para tu casa. Dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Digan amén, por favor. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá. Esta es una promesa de bendición sobre tu casa por causa de que tú eres justo. Proverbios 15:6, otra palabra para tu casa. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Es decir, que el impío puede ganar mucho, pero no tiene paz, está angustiado, amontona. ¿Recuerda la promesa? Que el impío y el pecador está amontonando para los hijos de Dios. Que sigan amontonando, que después eso llega a nosotros. Esta es una promesa de provisión. Y Proverbios 12:7 dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Ahora escuchen, estamos hablando de sacar al diablo de nuestra casa. ¿Sabe cuál ha sido nuestro problema en nuestra casa y en nuestra familia?
Nuestro problema se llama tolerancia. ¿Qué significa eso, pastor? Me podrá preguntar usted. Tolerancia es aguantarse, soportar, resignarse. Tolerancia es creer que ya nada puede hacerse. Aprenda esto. La falta de autoridad nos vuelve permisivos. Yo no quiero formar problemas en su casa, pero mi hijo no puede estar teniendo sexo ilícito en una de las habitaciones en la casa y yo estoy tranquilo. O sea, mi hijo no puede estar consumiendo droga en su habitación y yo estoy, no, yo prefiero que consuma aquí en la casa. ¿Sabes por qué? Está usurpando el templo. Está dañando un lugar que es santo y que es dedicado para Dios. Eso se llama permisividad. Y nosotros hemos sido demasiado tolerantes. O sea, tu hijo cada 8 días llega a las 5 o 6 de la mañana. Y nosotros lo permitimos ante nuestros ojos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama tolerancia. Acuérdate que lo que no saques de tu casa no se irá por sí solo. Porque a veces nosotros pensamos que las cosas van a cambiar por sí solas. No va a ser así. Lo que tú no saques de tu casa no se irá por sí solo. Le voy a poner este ejemplo. Si tú llegas a tu casa, has estado 2 días por fuera, estuviste ausente por algo, llegas a tu casa y hay mugre, suciedad por todos lados, hay basura acumulada, ya hay hedor, ya huele mal, hay hormigas, insectos, moscas, cucarachas. ¿Tú qué haces? Yo sé qué es lo que haces. ¿Tú qué harías? Yo sé qué es lo que harías. ¿Sabes? Empezarías a limpiar, a asear, a sacar todo lo sucio de tu casa, a traer orden a tu casa. O sea, lleva esto a un plano espiritual, que nosotros permitimos que nuestros hijos entonces consuman licor y hagan lo que en la casa. Se llama permisividad y tolerancia. Entonces, nada se puede ir de tu casa, porque acuérdese de esto: uno no puede quejarse de lo que tolera. Tú no puedes quejarte de las cosas a las cuales te resignaste. No tienes derecho. O sea, hay cosas que tú tienes que sacar de tu casa. Y yo te lo aclaré empezando esta palabra, que no es para que tú llegues a decirle a tu esposo ahora: mira, sinvergüenza, ya tengo una palabra de Dios. Esa botella de aguardiente me la sacas o te vas con tu botella. No, porque yo les estoy enseñando aquí que la batalla es ¿qué? Es espiritual, que hay que llevarla a un plano espiritual. Lo que pasa es que nosotros hemos sido muy desapercibidos con esto. O sea, tú tienes que sacar al diablo de tu casa. Hay cosas que tienen que salir de tu casa y tú tienes que ordenarles a través de la oración, a través de la palabra, a través del nombre de Jesús, que se vayan de tu casa. Por ejemplo, la infidelidad. Tú te das cuenta que tu esposo es infiel, que tu esposa es infiel, que tu hijo tiene 3, 4 novias. Ahora, yo les digo, hay cosas que uno puede confrontar y que uno tiene que hablar muy inteligentemente, muy cristianamente, muy sabiamente. En el caso de los hijos, yo creo que hay cosas que uno no puede como que cegarse y negar una realidad. No, hay cosas que uno tiene que hablar con sus hijos. Mira, ¿qué es lo que está pasando contigo? Vamos a hablar, mírame a los ojos, sentémonos. Mira, aquí en esta casa, o sea, hay que hablar. ¿Cuál es el miedo? En el caso de la esposa o del esposo, si tú sabes que anda en malos pasos, siéntate y habla.
Ya después, yo no te estoy hablando de pelear, de mira, ya tus maletas están en la puerta, anda, vete a donde tú quieras, porque esta es mi casa y ahora, amén, hermano mexicano. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Hay cosas, escucha, que espiritualmente tú tienes que ordenarle a la infidelidad. Y tienes que hablarle en tu tiempo de oración. Esta casa está llena de la gloria de Dios. Tú tienes que hablar. Y yo te digo a ti, espíritu de infidelidad, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, y llamarlo por el nombre, diablo, te vas de mi casa. Y si tú eres muy profético, le señalan la puerta. Y si quieres ser más profético, le abres la puerta. Te me largas de mi casa. Y abres la puerta proféticamente y dices, te largas. Y si quieres ser más profético, tiras una patada. Y si quieres que se vaya más lejos, se vas a donde cayó y decirle, te vas de la cuadra. Alguien que diga conmigo, voy a sacar al diablo de mi casa. O sea, el diablo no puede pasearse en tu casa y entonces eso, cantemos alabanzas, póngame una, quiero reggaetón. No. Tú tienes que sacar las palabras de maldición. Si tú ves que tu casa, a toda hora, palabras de maldición, saca al diablo de tu casa. Si ves que en tu casa todo es mentira y engaño, saca al diablo de tu casa. A veces uno se da cuenta que ya la enfermedad pasó una línea. Hombre, mire, todos nos enfermamos. Vivimos en unos cuerpos que son materia. Pero si tú te das cuenta que ahí la enfermedad pasó una línea. Mira, todos tenemos, Pablo dice, yo tengo derecho a enfermarme también. Todos en algún momento algo nos incomoda, nos molesta en la salud, cualquier cosa. Pero tú sabes que hay un momento cuando la enfermedad ya pasó un límite. Y ya no es simplemente una enfermedad. Tú sabes que es algo demoníaco. Saliste de una enfermedad y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra, y viene, y entonces, y todo el mundo se enferma. No, espera. Ya tú tienes que sacar al diablo de